Hola chicos y chicas, amigos de YouTube, señores y señores, hoy vamos a tratar el tema del régimen carcelario. Recuerden que estamos dentro de una serie de videos que van dentro de derecho, filosofía del derecho, y hoy vamos a tratar ese tema. Recuerden que este es el episodio número 6 de una serie de seguidilla de episodios que hemos denominado dentro de derecho y derechos humanos. Sin más dilación, comencemos con el tema. El régimen carcelario ha sido tema recurrente en la filosofía del derecho y ha sido abordado por diferentes autores. A continuación, se presentará un resumen de las opiniones de algunos de estos autores y se discutirán qué se puede mejorar en cuanto al sentido que tienen las cárceles. Uno de los primeros autores en tratar este tema de las cárceles fue César Beccaria, quien su obra de los delitos y penas criticó el sistema judicial de su época, argumentando que las penas eran evasivas y no proporcionales al delito cometido. Beccaria seguirá una reforma del sistema judicial, en la que las penas se ajustarán a la gravedad del delito y se evitará que la tortura y el sufrimiento necesario en las cárceles. Por su parte, Michel Foucault, en su obra Vigilar y Castigar, argumenta que las cárceles no son solo de castigo, sino que son lugares que tienen un papel en la sociedad al disciplinar a los individuos y controlar los comportamientos. Foucault describe la evolución histórica de las cárceles, desde las torturas públicas hasta las instituciones modernas que buscan rehabilitar a los presos. Sin embargo, critica la idea de la rehabilitación como una forma de control de la sociedad que busca convertir a los individuos en sujetos dóciles y obedientes. Por otro lado, Angela Davis, en su obra Mujeres de raza y clase, argumenta que el sistema carcelario es un mecanismo de opresión y dominación que se utiliza para mantener el control sobre los grupos marginales y oprimidos de la sociedad. Davis denuncia que la injusticia del sistema judicial en los individuos de color y en los pobres son más propensos a ser encarcelados y a recibir penas más severas que los individuos blancos y adinerados. En cuanto a las cuestiones que se pueden mejorar en cuanto al sentido que tienen las cárceles, existen diversas propuestas. Una de ellas es la idea de la justicia restaurativa, que se enfoca en reparar el daño causado por el delito y en reintegrar a la persona a la sociedad. Esta perspectiva busca alejarse de la idea de castigo y se centra en la responsabilidad y reconciliación. Otra propuesta es la abolición de las cárceles, que busca reemplazar las instituciones carcelarias por alternativas comunitarias y de justicia reparativa. Esta perspectiva se basa en la idea de que las cárceles son ineficaces para reducir la delincuencia y que su existencia perpetúa la opresión y la violencia en la sociedad. En conclusión, el régimen carcelario ha sido un tema recurrente en la filosofía del derecho y ha sido abordado desde diferentes perspectivas. Si bien existen diversas propuestas para mejorar el sentido que tienen las cárceles, es evidente que el sistema carcelario actual es ineficaz e injusto en muchos aspectos y que es necesario un cambio radical en la forma en que la sociedad aborda el problema de la delincuencia y el castigo. Por lo tanto, es necesario repensar la forma en que se aborda el problema de la delincuencia y castigo de la sociedad. La perspectiva de la justicia restaurativa y la abolición de las cárceles son alternativas que deben ser consideradas para transformar el sistema judicial actual. La justicia restaurativa es una perspectiva que busca la prioridad a la reparación del daño causado por el delito y en reintegrar a la persona en la sociedad. En lugar de exigir en el castigo, se enfoca en la responsabilidad y la reconciliación. Esta perspectiva permite a las personas afectadas por el delito ser parte del proceso de justicia y permite que los delincuentes enfrentar consecuencias de sus acciones de manera más significativa. La justicia restaurativa puede ser implementada en el conjunto del sistema judicial actual y puede ser una alternativa más efectiva para abordar la delincuencia y la violencia en la sociedad. La abolición de las cárceles es una perspectiva más radical que busca reemplazar las instituciones carcelarias por alternativas comunitarias y justicia reparativa. Esta perspectiva se basa en la idea de que las cárceles son ineficaces para reducir la delincuencia y que su existencia perpetúa la opresión y la violencia en la sociedad. En su lugar, se propone la creación del sistema de justicia más
igualitarios y reparativos, que permiten a las personas asumir la responsabilidad de sus acciones y trabajar hacia la restauración de la comunidad. Por lo tanto, es necesario repensar el sentido que tienen las cárceles y buscar alternativas que promuevan la justicia, la reparación del daño causado y la reintegración social de los individuos que han cometido delitos. Esto implica una transformación profunda del sistema de justicia penal y una reevaluación de las políticas públicas que perpetúan la desigualdad y la discriminación de la sociedad. En conclusión, el régimen carcelario es un sistema complejo y controvertido que ha sido abordado por diferentes autores de diversas perspectivas, y si bien existen propuestas concretas para mejorar el sistema carcelario, es necesario un cambio profundo en la forma en que la sociedad aborda el problema de la delincuencia y el castigo, con el objeto de promover justicia más equitativa, reparativa y restaurativa. Linares Quintana es otro autor que ha abordado el tema del régimen carcelario desde la perspectiva crítica y constructiva. En su obra Cárcel y Derechos Humanos, Linares Quintana sostiene que el sistema penitenciario es una manifestación de la violencia institucional y una forma de privación de la libertad que vulnera los derechos humanos y las personas encarceladas. Para Linares Quintana, la prisión no cumple con su función de rehabilitar y reintegrar a los individuos en la sociedad, sino que convierte un espacio de violencia y opresión. Además, argumenta que el sistema carcelario es ineficiente en la lucha contra la delincuencia, ya que no aborda las causas estructurales de la criminalidad y perpetúa la exclusión y la marginación de los individuos encarcelados. En este sentido, Linares Quintana propone una serie de medidas para mejorar el régimen carcelario, entre las que se encuentran la eliminación de las penas privativas de libertad para delitos menores, la reducción de la prisión preventiva, la implementación de programas de reinserción social y la promoción de derechos humanos en las cárceles. Además, defiende la necesidad de abordar las causas estructurales de la delincuencia, como la pobreza, la desigualdad social y la exclusión, para reducir la criminalidad y promover la justicia más equitativa y solidaria. En conclusión, Linares Quintana se suma a los autores que critican el régimen carcelario actual y proponen medidas concretas para mejorar el sistema penitenciario. Desde su perspectiva, es necesario repensar el sentido que tienen las cárceles y buscar alternativas que promuevan la justicia, la reparación del daño causado y la reintegración social de los individuos que han cometido delitos, en un marco de respeto de los derechos humanos y la dignidad humana. Ahora iremos a las conclusiones. Por lo visto, hasta el momento, no se puede soslayar el pensar en un lugar de aprendizaje diario, diría yo. En vez de lugar de rehabilitación, son cosas muy diversas. En esta instancia diría que la educación se podría establecer como el poder estudiar cumpliendo la pena. Es un buen momento para recapacitar y emprender lo que una vez la sociedad nos dejó de ofrecer. También trabajar, ya que en un buen tiempo de ocio puede transcurrir más rápido el tiempo en un espacio tan reducido. La fabricación de muebles para escuelas e instituciones públicas sería lo ideal. Talleres para la reparación y construcción de vías férreas para los que sean aptos para la labor y estén con mejor conducta y mayor capacitados para tal fin. La capacitación para llevar adelante quintas de huerto y cosechar sus propios alimentos, además de poderlos distribuir a comedores de escuela y comunitarios. La lectura, la computación, y de hecho ya la están utilizando, sería la mejor opción. Obviamente que un ingreso a internet restringido y controlado. Muchos han podido terminar el secundario y carreras terciarias y universitarias incluso. Hay muchísima población carcelaria que ha tenido grandes logros con excelentes calificaciones. Esto también podría llevar a realizar la labor de panadería para todas las escuelas. Eso se necesitaría muchísimo, mano de obra. Esto incluiría y ayudaría al Estado. No castigo, sí reinserción social. Esto lleva a que se
que se vuelva al estado de inclusión y no exclusión y no de exclusión como bien lo define Foucault. En contrario a lo que se expresa en excluir, esta etapa reparatoria del daño causado consistiría en incluir desde otro lado, donde el reo cumple la pena, pero se está capacitando, estudiando y trabajando. Por favor, si has llegado hasta aquí, como siempre les digo, dejen un like, un comentario en la caja de comentarios. Cualquier debate que quieran abrir en los comentarios son libres de hacerlo. Si pueden, miren videos completos. Esto ayuda muchísimo al canal y por favor no salteen las propagandas, pues de esa manera cobramos nosotros los youtubers. Gracias por estar presentes y los espero el próximo sábado a la misma hora por el canal Argentina. Yo soy Piato Azurro, les saludo, nos vemos.